vamos a la presentación de Forex Chile. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el siguiente Contacto Forex Chile con la gran mañana interactiva de Agricultura. Bueno, el lunes lo hablamos con Ramiro Galeano. Luego de nula inflación de noviembre, dicen los títulos, la Fed decide hoy eventual alza de tasa. Tenemos en línea a don Daniel Soto, ejecutivo analista de Forex Chile, con la gran mañana interactiva de Agricultura. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, ¿cómo están por allá? Bien, pues, ¿y ustedes qué dicen las pantallas ahí, los monitores? Allí esperando uno de los, yo diría, uno de los más grandes sucesos para lo que es la economía mundial dentro de los últimos años, y es esta decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Se supone que deberíamos tener un alza en la tasa de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos. Si realmente esto ocurre, sería la primera vez en casi 10 años que finalmente la Reserva Federal decide subir la tasa de interés, y esto tiene finalmente implicancias muy fuertes para todo el resto de la economía mundial, para el precio del dólar, para el precio de las materias primas, etcétera. Aquí lo que se espera es que finalmente la Reserva Federal suba la tasa de interés, porque ya estaba amenazando de manera muy fuerte durante el último tiempo de que ya es hora de subir la tasa de interés, hay que salir de esta tasa de interés del 0%, que ya los estímulos fueron suficientes. Uno, si mira los datos en general, Alejandro, es decir, los datos por los cuales se supone que la Reserva Federal debería tomar la decisión de subir la tasa de interés, no hay nada muy claro. O sea, por ejemplo, tenemos que la inflación en Estados Unidos es prácticamente cero. Vemos que si bien el crecimiento ha tenido un repunte desde la crisis subprime o desde la gran recesión, que le llaman allá en Estados Unidos, a diferencia de la gran depresión, que fue la que hubo durante el siglo pasado, en los años 30, ha sido aproximadamente, ha promediado el crecimiento un 2,2% anual. No es algo impresionante bajo ningún punto. O sea, por ejemplo, tenemos que el crecimiento después de las crisis, por ejemplo, que hubo el 2001, o después de la crisis que hubo durante los 90, estamos hablando de crecimientos por sobre el 3%. En este momento estamos en un 2,2%, inflación en cero. El empleo se está recuperando, eso es verdad, pero también dentro de ese componente de gente que está trabajando hay mucho part-time, que es algo que también se hablaba mucho en Chile. No sé si ustedes se acuerdan cuando se decía, bueno, la cifra de desempleo en Chile parece muy buena, pero sí, la calidad del empleo no es tan buena, porque uno le pregunta a alguien, oye, ¿tuviste trabajo durante la última semana por lo menos una hora? O sea, ¿trabajaste por lo menos una hora? Sí, entonces no estás desempleado. Eso más o menos no te está hablando de un empleo de muy buena calidad, ¿ok? Y eso también está pasando en Estados Unidos. Entonces aquí el mercado finalmente espera que finalmente la Reserva Federal suba la tasa de interés en el día de hoy, porque ya ha estado amenazando con esto durante mucho tiempo, y si se da vuelta la chaqueta en el último minuto, no sería algo para nada bueno para los mercados, porque finalmente la Reserva Federal estaría perdiendo uno de sus más grandes activos, que es la credibilidad. Uno no puede, digamos, andar proponiendo matrimonio constantemente y puede decir, no, finalmente, sabes que no me caso. Esa persona va a quedar con una, digamos, la confianza que se va a tener en esa persona es muy baja. Sí, pues. En este caso, con la Reserva Federal es lo mismo, ¿ok? ¿Y qué significaría esto? Significaría una subida en la tasa de interés, significa que Estados Unidos estaría entrando a tratar de enfriar un poco la economía, o no, o lo podríamos decir, digamos, desde el otro punto de vista, está tratando de no ser tan acomodativo, de no, entre comillas, ayudar tanto a la economía como lo estaba haciendo anteriormente. Entonces se supone que la está yendo en buen pie. Eso podría ser por un lado positivo, pero todo el mercado está yendo cifras por otro lado que no obedecen a eso. Por lo tanto, ¿qué significa esto para nosotros, para el ciudadano común que está en Chile y que está invirtiendo su plata? ¿Qué significa? Eso le iba a preguntar para que así lo entiendan mejor. Exactamente, o sea, bajar esto, digamos, para traerlo, digamos, acá a la tierra. Esto significaría que si la Reserva Federal sube la tasa de interés y en su speech, porque después tiene una conferencia de prensa, dice, miren, ¿sabe que esta es la primera subida de varias que vamos a tener durante los próximos años? Eso significa, punto número uno, que vamos a tener dólar más caro en el mundo, es decir,
perfectamente, independiente de lo que pase hoy, Alejandro. O sea, hoy día podríamos tener una caída del dólar, ya sea por un tema especulativo o lo que sea, pero lo que deberíamos tener en el largo plazo, si es que se sube la tasa de interés hoy día, deberíamos seguir teniendo un dólar por sobre los 700 pesos e ir a buscar niveles de 730, digamos, el próximo año, si es que China se sigue desacelerando por otra parte. Deberíamos ver algún grado de caída en las bolsas durante los próximos días, durante lo que queda de diciembre, principalmente. Si es que la economía no responde bien, también podríamos ver caídas en las bolsas de Estados Unidos principalmente durante parte del primer trimestre del año 2016. ¿Qué otra cosa más podríamos esperar? Si es que tenemos subida en el precio del dólar durante el 2016, esto también va a afectar a los commodities. Deberíamos seguir viendo debilidad en el precio del petróleo, debilidad en el precio del cobre y de los otros metales bases en general. Y yo creo que con eso ya estoy abarcando más o menos claro, bien el panorama. Ahora cuéntame un poco, claro. Y esta decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿la siguen otros? Porque se habla de que esto le genera un dilema tremendo a los países emergentes. Claro que sí. ¿Estarían copiando la fórmula o no? A ver, acá, si separamos los dos, claro, principalmente dos bloques, un bloque que vendría siendo los países desarrollados y los países emergentes. Dentro de los países desarrollados, importantes, grandes, que tienen una relevancia dentro de la economía mundial, la Reserva Federal estaría siendo el único banco central del mundo desarrollado que está subiendo las tasas de interés. O sea, por una parte tenemos el Banco Central Europeo que tiene las tasas en cero y las tasas de depósito en terreno negativo incluso. Tenemos por otra parte que el Banco Central de Japón las tiene en cero y está tirando una cantidad de yenes al sistema nunca antes vista. Tenemos tasas de interés en Suiza que también están en negativa, en terreno negativo, perdón, en Suecia que también está en terreno negativo. O sea, la Reserva Federal en este caso vendría siendo el único banco central del mundo desarrollado importante, relevante, que está subiendo las tasas de interés. ¿Y esto qué le pasa finalmente a los países emergentes? A los países emergentes como nosotros, como Brasil, como Perú, como Rusia y como parte del sudeste asiático también. Esto significa que el dólar sería más caro con respecto a nuestras monedas, por lo tanto nosotros estaríamos siendo más pobres en términos relativos con respecto al mundo. ¿Por qué? Porque nos van a costar más caro todos los productos que nosotros finalmente estamos importando. Entonces entra obviamente un dilema para los bancos centrales de los países emergentes, y el dilema vuelto en varios bancos centrales, Alejandro, es decir, bueno, acá la Reserva Federal está subiendo la tasa de interés, o va a subir la tasa de interés, está subiendo el precio del dólar. Esto nos está provocando a nosotros, aparte de que en el fondo estamos siendo más pobres con respecto al mundo, pero se supone que es un proceso normal, pero lo que nos está provocando también es una inflación indeseada, que es lo que hemos visto durante los últimos 18 meses en Chile aproximadamente, o más tal vez. Entonces lo que voy a hacer yo es subir la tasa de interés para, en el fondo, frenar esta devaluación de mi moneda con respecto al dólar. Y eso es lo que ha hecho finalmente Chile, es lo que ha hecho finalmente también Brasil, y es lo que han hecho algunos países del sudeste asiático, y si no me equivoco también lo hizo Rusia también para defender su moneda. Y es una situación tremendamente difícil, Alejandro, porque finalmente tu país, en este caso Chile o Brasil, que son como los más, digamos, que están más a la mano, son países que se están desacelerando porque el precio de los commodities están cayendo, estás teniendo una inflación alta porque tu moneda se está devaluando, y a esto responden los bancos centrales aumentando la tasa de interés, es decir, frenando más aún la actividad y frenando más aún en el fondo el crédito que debiera dar paso a la actividad. Entonces es una situación súper complicada para los países emergentes. Nosotros, de cara al resto del mundo, hemos sido uno de los países emergentes y sobre todo dentro de Latinoamérica que mejor ha sorteado el tema de la crisis de los commodities. Es cosa de mirar lo que está pasando un poco en Brasil, que ya aparte del tema de la caída del precio de los commodities, ya los escándalos de corrupción y todo, ya se destapó una olla espantosa, y está finalmente es un país que está en recesión. Ahora está involucrado el presidente de la Cámara de Diputados, que es el impulsor de la acusación constitucional contra la presidenta incluso. O sea, aquí todos se están apuntando con el dedo. Sí. Y uno sabe quién finalmente acá parece que todos tienen tejado de vidrio. Es bastante complicada la situación que está pasando en Brasil. Pero yéndonos exclusivamente al tema económico, la subida de tasa de interés de Estados Unidos pone un problema para los países emergentes
Por un lado porque nos aumenta el precio del dólar y eso afecta directamente nuestra economía porque nos da presiones inflacionarias y aparte nos hace más pobres con respecto al mundo, y por otra parte porque una subida del dólar por un efecto digamos de denominación baja el precio de los commodities. Entonces, si el día de mañana tenemos un dólar que no para de subir, no sería raro ver un cobre que sigue cayendo en conjunto con, por ejemplo, el petróleo o con el zinc, estaño, el acero, y ahí lo van a seguir pasando mal los países emergentes. Ahora, Daniel, muy breve, ¿en cuántos puntos se estima que podría subirla? Aquí, en 0,25, o sea, debería ser en 25 puntos base, 0,25% debería, estamos todos esperando a que finalmente la Reserva Federal suba la tasa de interés, y uno podría decir, Alejandro, bueno, pero 0,25% al final del día no es nada. Sí, perfecto, es muy poco, pero acá no es tan importante la cifra en sí, sino lo que está comunicando la Reserva Federal con subir la tasa de interés. Está diciendo, yo estoy terminando el proceso de ayudar, yo estoy terminando el proceso de bajar las tasas, yo estoy terminando el proceso de los quantitative easing, de meter plata en la economía como loco, y estoy empezando el proceso de la normalización de la tasa de interés. Ya estamos yéndonos hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que finalmente los mercados lo ponen nervioso, y por eso digo que finalmente deberíamos tener seguramente caída en las acciones, y deberíamos tener subida del dólar durante los próximos días. ¿Será esta una incertidumbre pasajera, por cierto, a los inversionistas, a los gobiernos, a los bancos centrales, pero todo tendería a normalizarse, si no a fin de año, a principio del próximo, ¿no? Sí, lo que nos encantaría ver a todos, ¿sí?, es que la Reserva Federal empiece a subir suba la tasa de interés, por ejemplo, y el día de hoy, y que empecemos a ver de lo que queda de diciembre y ojalá todo el primer trimestre del año 2016 muy buenas cifras de crecimiento. O sea, yo le estoy dando para mí el escenario ideal, que sean muy buenas cifras de crecimiento en Estados Unidos, cifras de manufactura buenas, cifras de inflación un poco más altas de las que tenemos ahora, cifras de confianza del consumidor buenas, cifras de ventas retail buenas, cifras de crecimiento buenas, cosa que uno diga, mira, la Reserva Federal está subiendo la tasa de interés, pero porque realmente tenía una buena visión de que la economía se estaba recuperando. Lo que sería muy feo, Alejandro, sería de que tengamos esta subida de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, ¿sí?, y tengamos durante el primer trimestre del año 2016 cifras muy más, o cifras que desempeñen el mercado con respecto a la actividad en Estados Unidos. Porque ahí el mercado empezaría a decir, oye, parece que la Reserva Federal se equivocó, porque está apretando en situaciones en que Estados Unidos no estaba tan bien. ¿Qué va a hacer ahora? Entonces ahí uno finalmente queda como un poco perdido en el espacio. Así que esperemos que no sea ese el caso, esperemos que sea el caso de que tengamos cifras de crecimiento fuerte en Estados Unidos, que en el fondo avalen esta decisión de la Reserva Federal, que es para nosotros lo más seguro que vaya a pasar hoy día. Y esto es igual que en Chile, se reúne, como siempre, hay una reunión de política monetaria. Exactamente. Y después habla el presidente del Banco Central y dice, se ha tomado esta decisión, nos entregan un comunicado, ¿cierto? O la presidenta en este caso. Sí, en ese sentido en Estados Unidos son un poquito más... han hecho las cosas, han ido avanzando en una vía de generar la menos, yo diría, volatilidad o confusión en el mercado posible. Y especulación también, ¿no? ¿Ah? Y especulación también. Especulación, confusión, ¿cómo se le quiere decir? Es decir, el sistema es un poquito más complicado. La Reserva Federal tiene un comité que se llama el Comité Federal de Mercado Abierto, que es el comité que finalmente decide las decisiones de tasas de interés, en donde hay diferentes presidentes de bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que son 13, no están los 13, sino que son 7, si no me equivoco, más uno que es permanente. Es un poquito más complicado que en Chile, pero finalmente lo que hacen es sacar un comunicado de decir, miren, la tasa se subió, o la tasa se mantuvo, estas son las razones, pero después hay una conferencia de prensa, cosa que en Chile no hay. ¿Y por qué en Estados Unidos está esta conferencia de prensa? Como digo, para bajar la incertidumbre del mercado. O sea, es decir, subí la tasa, imaginémonos, subí la tasa, y ahora por favor, que estén todos los periodistas posibles, que me pregunten todo lo que quieran, cosa de que nadie se vaya a quedar con una idea
erróneas de por qué la estamos subiendo, sino que yo quiero explicar de la mejor manera por qué la estamos subiendo para que nadie se asuste, para que todos estén tranquilos y para que nadie haga especulaciones, digamos, en contra de lo que vendría siendo la normalización de la tasa, lo que sea. Esto es algo, por ejemplo, esto es algo que implementó Ben Bernanke, que fue ¿cómo se llama? El anterior presidente de la Reserva Federal, que está antes de Janet Yellen, porque usted se acuerda que después de la crisis subprime, el nivel de incertidumbre con respecto a lo que estaba pasando en Estados Unidos y lo que estaba haciendo la Reserva Federal era muy alto, entonces se optó por hacer estas conferencias de prensa como para poder explicar un poco mejor. Me acuerdo que hablábamos todos los días de Bernanke. ¿Ah? Exactamente. Y es algo que va totalmente en línea contraria, por ejemplo, a lo que pasa en China. En China, como para que ustedes hagan una idea, en el mundo capitalista finalmente lo que se trata de hacer es generar la máxima transparencia con respecto a lo que están haciendo los bancos centrales, y en China es todo lo contrario. En China ni siquiera te avisan cuándo se van a juntar. Aparece un día para otro un comunicado que dice, subimos la tasa, bajamos la tasa, y eso es. O sea, olvídense de saber de que va a haber una junta el día de mañana o pasado, ¿para qué hablar de una conferencia de prensa? O sea, eso no está en ningún... En China no pasa por ningún motivo. Daniel, y esto, como usted muy bien lo explicó, dijo que no ahora, pero quizás en unos cuantos días más el dólar va a seguir en alza, llegando casi hasta los 730. Podría también generar de una u otra forma impacto en el cobre, en el petróleo. Quiere decir que hay que estar pero tranquilos, porque usted está anticipando un impacto que viene, que es natural, que es lógico que así se produzca, pero se entiende que esto va a pasar, que es pasajero, para que los auditores entiendan que es una cosa del momento nomás. Sí. A lo que yo quiero decir es que en el fondo acá el camino natural del dólar, como nosotros siempre hemos dicho aquí en la radio, es al alza, producto de dos fuentes: una, de que la Reserva Federal lo más seguro es que suba la tasa de interés y tenga un proceso de subida de tasa de interés en el futuro, y por otra parte por la debilidad de China, ¿ok? Y por otra parte también hemos dicho que el ciclo de los commodities también es bajista, es decir, en este momento, por ejemplo, el cobre está en $2.05, o sea, para que nos hagamos una idea, en mayo de este año el cobre había llegado a casi $3, o sea, más o menos como para que uno tome en consideración todo lo que ha caído durante de mayo a la fecha, o si quiere irse desde el 2010 a la fecha, que está en $4.64. Y no es algo obviamente armante ni de lo. Hay que aceptar que el precio de los commodities y las economías emergentes, como la de nosotros, están en un proceso de ajuste. Y los procesos de ajuste, por lo general, para algunos sectores es doloroso. Cuando para todos los sectores es extremadamente doloroso, estamos hablando de una crisis. Y eso no es lo que nosotros vemos en adelante. Bueno, vamos a estar atentos entonces en el transcurso del día especial, esperando esta información desde los Estados Unidos. Le agradezco mucho, Daniel, este nuevo contacto de ustedes, Forex Chile, para los auditores de la gran mañana interactiva de agricultura. Ok, que les vaya muy bien. Igualmente, adiós. Bueno, estimados auditores, en el plano económico también dos breves noticias.